A continuación tenemos un circuito el cual está compuesto por una fuente de corriente alterna en la entrada, una resistencia a un diodo y una fuente de voltaje polarizado, digamos, en sentido opuesto al diodo. Vamos a resolver entonces respecto al siguiente análisis y vamos a tomar un ciclo positivo de la señal de entrada de esta forma. Como ven, sustituimos el diodo por su modelo respectivo. Tenemos aquí la resistencia indirecta y el voltaje de umbral. Esto en serie con el voltaje de la fuente externa V sub R. Este circuito nos genera la siguiente corriente. En esta expresión, el voltaje de entrada y se le restan los voltajes de ruptura y el voltaje de la fuente externa porque están opuestos al sentido en directa que ahora mismo tiene la fuente de entrada. Nos queda entonces para hacer el análisis de la señal de salida este brazo. Vemos que hay una caída en RF que lo produce una corriente que pasa por dicho circuito. Ya la corriente la vimos en la página anterior. Y ahora vamos a derivar de esta parte su respectiva ecuación. Entonces tenemos que el voltaje de salida va a estar en función de la caída en RF más los voltajes de ruptura y el voltaje de la fuente externa V sub R. Hay algo que quisiera aclarar. Esta parte es variable. Vamos a considerarla de manera conjunta con su respectivo denominador, porque de esto vamos a sacar una parte variable y una parte constante, también tomando en cuenta el mismo denominador. Aquí está la parte variable. Tengo el voltaje de entrada de aquí, la resistencia en directa y el denominador. Y recalcando, esos son los términos que afectan a la parte variable de esta ecuación que estamos generando. Luego, nos queda por resolver esta parte. Ahora vamos a prescindir del análisis de esta parte y vamos a ver qué sucede con el resto de la ecuación. Entonces, nos genera este término. Ahora, veamos aquí. Podemos factorizar el signo menos, como se ha hecho en esta expresión. Y ahora nos queda como la suma de estos dos términos que se multiplican por RF. Y tenemos estos dos términos como parte del denominador de la expresión. Nuevamente haciendo el énfasis, hablamos de esto. Y nos queda en la parte final este término, que es sencillamente la suma de esta parte que aquí estamos viendo. Finalmente, con un par de arreglos, llegamos a esta expresión. Y como podrán notar, toda esta parte al final es una constante. Y solamente esta sería la parte variable. Y aquí tendríamos una ecuación lineal donde tenemos el término independiente de este lado, la pendiente y la variable independiente de este lado. Nos queda, en resumen, la ecuación con esta característica. Esto se cumple si y solo si este voltaje de entrada supera el valor del voltaje de umbral y el voltaje de la fuente externa V sub R. Dicho sea de paso, entonces tenemos esta ecuación que nos permite generar el voltaje de salida en función del voltaje de entrada, o en otras palabras, lo que es la función de transferencia, y esta sería la característica cuando se conecta en directa. Si ahora aplicamos el análisis opuesto, nos damos cuenta que automáticamente en los extremos del diodo el circuito se abriría, ya que estaba operando en inversa, y como el circuito se queda abierto, prácticamente el voltaje de salida es proporcional directamente al voltaje de entrada y nos queda esta expresión. Y esta pues es una recta en 45 grados y se cumple cuando este voltaje de entrada es menor a la suma del voltaje de ruptura y el voltaje de la fuente externa V sub R. Nos queda finalmente la parte en inversa de esta forma para
la característica de transferencia en ese sentido. Haciendo un análisis conjunto, tendríamos aquí la parte en directa y en inversa, y esta sería finalmente la característica de la función de transferencia. Vamos a analizar entonces ahora el mismo circuito y vamos a considerar que vamos a tener una señal de entrada alterna como se está mostrando en esta primera parte, porque aquí estamos representando la señal de entrada. Sí, la señal de entrada en función del tiempo. En esta otra parte tenemos la gráfica de la transferencia y en esta otra parte final vamos a generar la función característica y la función de salida de este circuito. Tomamos un punto mínimo y aquí mismo tenemos la característica que describe la línea 45 grados que va a ser útil para la parte inversa. Pero esta muere o se rompe aquí cuando se cumple esta condición de la suma del voltaje de la fuente VSUR y el voltaje de ruptura del semiconductor, del dispositivo semiconductor. Tenemos aquí el punto de ruptura. Aquí tenemos el comportamiento con una pequeña pendiente de la parte en directa. La pendiente, pues vimos el análisis que detallamos, que está en función de esta expresión R sub F sobre R sub F más R. Y si notamos, tomamos este punto y esto nos ayuda a representar la proyección en este punto, y de aquí para acá pues sí vamos a tener un comportamiento similar al de la gráfica original, pero como la gráfica de transferencia tiene una pendiente pequeña, al hacer una intersección con la parte extrema de la parte positiva, vemos que esta señal se achata y ya no adquiere la figura original, y esto ocurre por la función de transferencia, y específicamente hablo del tema de la pendiente, que pues este valor es muy chico y cuando se hace esta intersección, entonces este valor se achata y nos queda la gráfica de salida con esta característica que vemos en la gráfica que se ha pintado de verde. Para este caso vamos a considerar que la pendiente de la función de transferencia es en la parte en directa es 0. Entonces miraríamos que aquí prácticamente queda con esta característica completamente cortada, casi plana, porque la pendiente es muy pequeña. Entonces esta sería la forma cuando la pendiente tiende a 0 en la parte del punto de ruptura y cuando esta está en directa.